La verdad que no se consigue un expresidente, un político que exprese en los términos que usted expresa algunas cuestiones que tiene el sistema, las desigualdades, las diferencias. Entonces por eso la verdad que teníamos el interés de poder entrevistarlo y bueno, para arrancar queríamos preguntarle cómo ve la situación usted, el panorama mundial, el panorama global, teniendo en cuenta también nuestros países, ¿no? Uruguay, Argentina, con respecto a la pandemia. Bueno, la pandemia creo que sorprendió a un mundo que por un lado está presionado en un proceso globalizador en parte por el mundo financiero internacional y sobre todo la creciente preeminencia que tienen las compañías transnacionales, que más que tener un mapa tienen una visión del mundo y están empujando la economía permanentemente. Ningún gobierno nacional puede eludir esa presión y ese dato de la realidad del mundo en el que vivimos. Pero esta pandemia surge y la sorpresa llevó que cada estado hizo lo que pudo y estuvimos muy lejos de tener una coordinación internacional como era de esperar, y en algunos lugares le dieron demasiada ventaja, no tomaron la alarma con la celeridad que se merecía, y teniendo la única herramienta por ahora que tenemos, que es el aislamiento, el no favorecer la difusión, hubo resultados explosivos en algunos lugares, muy dolorosos, en otros no tanto, y se han dado todo tipo de situaciones. La verdad es del asunto que todavía estamos lejos de tener una respuesta definitiva y estamos esperando que la ciencia nos ayude. Mientras tanto, tenemos que tirar para adelante como podamos, aprendiendo la lección de que la única herramienta es no facilitar el contagio, y eso impone un grado de disciplina en la gente que es difícil de sostener a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ajá. Pepe, usted me habla de la... Después va a venir lo otro, las consecuencias de la parálisis económica. Uh-huh. Me habla usted de las empresas transnacionales. Quería preguntarle si usted podía opinar al respecto. En Argentina, bueno, el presidente Alberto Fernández ha decidido intervenir, expropiar una empresa que estratégicamente es muy importante para la soberanía argentina. Digo, si usted está al tanto, para la soberanía alimentaria sobre todo. Es una empresa con una crisis financiera, una empresa muy importante con una crisis financiera y deudas importantes, y ante el peligro de que si se deja correr los mecanismos normales termina desguazada y vendida de a pedazos y punto. No sé en definitiva cuál será el destino, pero creo que había una propuesta del presidente, y creo que hubo una propuesta posterior de gobernador de Santa Fe, y espero que la Argentina la pueda sostener de alguna manera esa empresa. Uh-huh. No, seguramente que no es un problema sencillo. No, sin duda, y más teniendo en cuenta las presiones de las que usted hablaba al principio. No, pero digo, en este caso Pepe Mujica va por el lado de la estrategia para la soberanía alimentaria o por la violación a la propiedad privada. Son términos un tanto apocalípticos y esquemáticos. Yo creo que hay que mirar las cosas con mucho más realidad. A veces hay que nacionalizar porque es la única manera de sostener. En otras hay que nacionalizar porque se nos
crean monopolios de hecho, y el peor monopolio que hay es el monopolio de compra. En otras hay que regular, y en otras hay que fundar cosas nuevas, qué sé yo, cada caso hay que verlo, no se puede, creo que no se puede tener un esquema, porque los rótulos no solucionan los problemas. Si yo me hago cargo de una empresa que después funciona mal, o no la puedo hacer funcionar, y funciona peor, en lugar de progresar voy para atrás. El problema central es que las empresas se puedan mantener y que no hagan daño. La seguridad alimentaria significa un montón de movidas, pero en una economía capitalista lo mínimo que hay que asegurar es que haya mucha gente que pueda concurrir a los desafíos que plantea el mercado, y no que se transforme en la concentración de 2 o 3 grandes empresas que se entienden y que a la postre van a ser monopolio de compra, que es el peor. Por eso el caso argentino me parece que es difícil, pero algo tienen que hacer. La otra alternativa es que Cargill o alguna multinacional se quede con esa empresa. Mira qué negocio. Sí, está claro. Quería preguntarle, teniendo en cuenta su visión general, ¿cuál le parece que es, por ahí de los países sudamericanos, latinoamericanos, el que mejor está encarando, como quien dice, la cosa, ¿no? La verdad que hay cosas para aprender en todos lados, y hay cosas que nos enseñan que no debemos hacerlas. Tenemos que aprender un poco de todo. El problema es que los latinoamericanos estamos demasiado desguazados, mientras que en el mundo la fuerza económica se concentra, nosotros seguimos parcelados con un montón de estados que no, al no tener una política más o menos común. Por ejemplo, viene una empresa transnacional, necesitamos puestos de trabajo, le tenemos que dar condiciones que de repente no le damos a un local, pero resulta que el local no tiene capacidad de arriesgar, saca la plata para afuera, la coloca afuera, y entonces tenemos una terrible contradicción, porque cuando se me instala una empresa transnacional, la ganancia la va a llevar para afuera, pero a su vez tengo que dar trabajo porque la gente que tengo me pide el trabajo y cada vez consume más. No es sencilla la situación de los gobiernos, y como no tenemos un acuerdo en toda América Latina de crear determinadas condiciones, bueno, disputamos entre nosotros y con eso no hacemos otra cosa que perjudicarnos. ¿Cree usted que hay manera de hacer algún consenso a nivel latinoamericano para que dejemos de ser exportadores de materia prima, importadores de manufactura, como viene pasando desde la colonización? Yo creo que nosotros... A ver, usted sabe, mi querido amigo, ¿cuál es el segundo exportador de valores agrícolas en el mundo? No se lo puedo responder. El primero es Estados Unidos. El segundo, cáigase de espalda, es Holanda, que cabe dentro de un pañuelo. ¿Y qué es lo que vende Holanda para que valga tanto? Vende conocimiento. Produce semilla de trigo, por ejemplo, pero ese trigo no es para hacer pan, es para reproducirlo. Produce variedades de semillas. Cuando plantamos un tomate, que precisamos un tomate bueno para el invernáculo, tenemos que comprar un sobrecito holandés que nos cuesta como 30 o 40 dólares y son 3 tomates. El problema no está en lo que producimos, sino en cómo lo producimos. Industrializar un país es generar más valor en menos tiempo. Usted no crea que un país genera más valor por estar tapado de chimenea.
El problema es que un país venda conocimiento, creatividad, ahí está el problema. Si nosotros estamos subordinados siempre en materia de laboratorio, de investigación y eso, pongamos por ejemplo, ustedes son grandes productores de maíz en alguna parte, sobre todo en la pampa húmeda, pero están a 6-7 mil kilos de producción de promedio de lo que produce Estados Unidos. El primer productor mundial de maíz es Estados Unidos. Y aparentemente es una materia prima, sí, pero la forma que lo producen ellos termina siendo un producto altamente calificado y con muchísimo valor agregado desde el punto de vista tecnológico. Ahora, si nosotros nos queremos defender con una pampa como era, ahí vamos al muere. Entonces, tenemos que entender que industrializar es la definición de Milgram, vender más valor en menos tiempo. Y ese es el problema que tenemos los latinoamericanos, central. Después, como disputamos entre nosotros, en lugar de crear un mercado común grande y trabajar para levantar el nivel de pobreza el mercado no lo tenemos afuera, lo tenemos adentro, que son los pobres que tenemos adentro, que tienen poca capacidad de consumir, y bueno, no resolvemos el problema de esa pobreza, entonces tenemos que andar galeando para encontrar mercado en el mundo. En fin, es complicado el asunto. Sin duda. Ve en esta post-pandemia, en esta nueva normalidad, como se habla, algún tipo de esperanza, digo, de mejora para los países latinoamericanos? Mire, querido, la evolución humana es en zigzag. No es nunca una línea recta. Hemos estado mucho peor que ahora, tapados de dictadura, de muertos a palo y presos. Así que vamos a las dificultades, vamos a darle el valor que las dificultades tienen. Eso no quiere decir que nos tengamos que conformar. Estamos muy atomizados y estamos en una coyuntura difícil. Pero tengo confianza de que vamos a ir saliendo, de alguna manera vamos saliendo. No es lo mismo la intención, por lo menos del gobierno que tienen ustedes ahora, al que tuvieron. Ha habido un cierto cambio. Claro que les cae encima la pandemia y tienen una deuda que levantar, que Dios me libre. Cuando terminen de levantar la deuda, vayan a saber cómo es la cosa. Pero querido, soy viejo, tengo 85 años. Varias veces he visto del otro lado del río la Argentina fundida y nunca está fundida la Argentina. Es una cosa increíble el despilfarro de energía que hace. Pero es un país brutal. Tenga confianza que van a salir. Sí, la confianza a veces nos sobra y es una cualidad esa que tenemos. En Argentina, eso ahí le quería preguntar, nosotros acá escuchamos hablar mucho de la grieta y eso tiene que ver mucho con los grupos concentrados de comunicación, las empresas de comunicación. Quería preguntarle qué opinión le merece eso, ¿no? ¿Cómo ocurre allá? ¿Cómo ocurrió durante su gobierno? Por supuesto que hay diferencias de ideas y siempre las va a haber. Las sociedades modernas son terriblemente complejas y hay una cantidad de intereses y cada cual mira el mundo de acuerdo a los intereses a través de los cuales mira. Y por lo tanto hay diferencias. Pero siempre hay que cultivar un nosotros, en última instancia, y tener una capacidad de apertura y una capacidad de reconocer los problemas y tratar de juntar todos los aliados que se pueda para enfrentar esos problemas. Porque la verdad absoluta no la puede manejar nadie, el otro no se la acepta, y si no estamos trancados como en una especie de empate y se termina perjudicando a la gente más débil, la gente más humilde, la gente que tiene menos recursos. Las decisiones políticas en el fondo tienen que tener también
una visión moral. Esa visión moral es que uno debe evitar ahondar los sacrificios para vivir más allá de lo que uno pueda pensar que padece la gente humilde. ¿Y qué pasa? Uno puede perseguir una utopía de un mundo mejor, pero tiene que ver el costo que tiene, y porque la gente tiene una vida, una única vida, que se le está yendo, y no se puede olvidar de cómo está pasando la gente, y a veces tiene que gastar mucha energía en remendar, en ayudar, sabiendo que no resuelve estratégicamente, pero ayuda a quien la está pasando mal. No se trata de organizar la caridad, pero hay que tener empatía con el sufrimiento de la gente. Y se arma lío, porque el órgano más sensible de los seres humanos, más allá de lo que digan por ahora, es el bolsillo. Entonces, cuando le tiene que meter la mano en el bolsillo al que tiene altos ingresos, patea y se le arma lío. Y si deja las cosas así, bueno, se concentra tanto la riqueza que hay mucha gente que queda fuera de la mesa. Y tenemos que navegar con esas contradicciones. No es sencillo. Teniendo en cuenta el contexto, ¿cuál cree usted que tiene que ser la actitud y el accionar individual? No, porque el sistema nos lleva mucho al individualismo, pero dentro de un colectivo. Digo, ¿qué tenemos que imponerle desde las sociedades a la dirigencia política para cortar un poquito con este sistema desigual? Hay que construir seres colectivos. Individualmente, pateando, comentando en un boliche, esto y el otro, podemos tener todas las razones que quieramos, pero no incidimos en la realidad. Incidir en la realidad implica luchar por construir seres colectivos, y partir de esta base seguramente nunca se logra lo que uno puede soñar, pero moviéndose en un colectivo se van logrando por lo menos conquistas que ayudan a mantener, a sostener y a mitigar las desigualdades tremendas de nuestras sociedades. Entonces, más que libre pensador, hay que ser organizador de la sociedad y luchar en el seno de ella. Porque de nada sirve quejarse y cruzarse de vaso con la queja. La queja vale cuando organiza gente y la gente lucha por salir por algo. Siempre algo se puede hacer. Y nunca vamos a tener un mundo mejor si no luchamos por ser un poco mejores cada uno de nosotros colectivamente, con los que piensan más o menos parecido. Pero también hay que tener tolerancia. El más o menos no quiere decir que pensemos todos iguales, pero para construir seres colectivos hay que tener capacidad de negociación permanentemente. Che Guevara hay algunos, pero muy de vez en cuando. Las cosas hay que hacerlas con la gente común y corriente, y reconocer las caídas, las flaquezas, las debilidades, y también los gestos de heroicidad que en determinado momento la gente tiene. Sin embargo, tenemos muchos factores que nos terminan dividiendo, ¿no? y evitando el colectivo. Sí, seguro. Pero ¿sabe lo que es triunfar en la vida? Es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Y eso significa tener una causa para vivir. Ahora, si usted cae en el derrotismo, que no se puede, todo es negro, esto y el otro, usted termina sentado en una silla de criticón y no hace un carajo. Porque eso tiende a caminar colectivamente. Pero en la vida tener una causa para vivir es la única cosa, la única gestualidad que pueden tener los humanos que tenemos conciencia. De lo contrario somos igual que cualquier animal.
La única diferencia es que tenemos conciencia y hasta cierto punto de nuestra vida le podemos dar un rumbo. Ahora, si usted no le da un rumbo, no se aflija, el mercado le va a dar rumbo. Se va a pasar toda la vida pagando cuota. Eso también se logra con educación, ¿no? Porque digo, eso lo podemos decirnos. La educación que sirve no es el adiestramiento solo para el trabajo, sino para vivir. Sí, sí. Y hay que procurar sembrar y dar ejemplo. Porque si yo le hago un discurso, soy solidario con la gente, esto y el otro, y me doy vuelta y mi pelota le doy, es verso. Hay que intentar vivir como se piensa, porque de lo contrario se termina pensando como se vive. No le digo nada para convencerlo, le digo para que piense. No, indudablemente. Para ir ya liberándolo, preguntarle, bueno, en materia de cambio climático, ¿no? ¿Cómo nos ve? Digo, sí, sé que es un tema sensible. Climático parecería que de seguir así esta civilización va a un holocausto ecológico. Porque sabemos lo que hay que hacer, hay que tomar medidas, pero tienen que ser globales y hay debilidad política para enfrentar los intereses que hay que enfrentar. Hace más de 30 años que sabemos, desde aquel congreso en Kioto, nos dijeron los hombres de ciencia lo que iba a pasar con el clima y las medidas que había que tomar, y muy poca pelota le di, porque no le podemos parar el carro a los parámetros industriales del mundo que nos toca vivir. A esta altura debíamos estar pensando que un producto industrial, cuando se piensa y se diseña, debería de incluir el cómo se reusa y cómo se recicla, y incluso incluir parte del costo del reciclamiento, para transformar el reciclamiento en una actividad próspera y no en una actividad de pobre gente que anda juntando basura. Pero eso significa más caro, hacer cosas más durables, y la competencia no lo permite, y etcétera, etcétera, y nos dicen, con eso damos más trabajo, y en lugar de hacer cosas duraderas y gastar energía en construir cosas fundamentales para la gente que está realmente necesitada, tenemos una economía de despilfarro que hace cosas que son para tirar, que es un disparate, pero es en modo civilizatorio, porque el capitalismo, para poder acumular, necesita que todos seamos compradores compulsivos. Entonces, de la mañana a la noche nos están insistiendo, compre este, compre el otro, y pim, pum, pa, y eso va componiendo un capital subliminal de la gente de una manera civilizatoria que está enganchada en el mercado y no puede salir de esa trampa. Eso lo necesita para que haya acumulación, y es más fuerte que cualquier ejército y cualquier legislación. Es la cultura subliminal, porque un sistema crea una cultura que es funcional a sus intereses. Así como en la Edad Media educaban que la gente, que la vida era un valle de lágrimas para ir al paraíso, y había que portarse bien para ir al paraíso, porque lo que estaba bueno era la otra vida. Bueno, ahora nos convencen tácitamente que la felicidad es comprar cosas nuevas permanentemente, y ahí vamos enganchados. Por eso todo cambio significa un cambio cultural al final. Es más fácil cambiar una realidad material que una realidad cultural. Pero la naturaleza tiene capacidad para corregir. En algún momento nos va a hacer pagar el costo. ¿Ahora no? No sé, ya nos está haciendo pagar el costo. Va a haber países que van a quedar inundados, desaparecidos bajo el agua, en el corto plazo, un aumento de la temperatura media,
El mayo pasado fue el mes más caliente de que hay registros en el mundo en términos promedio. Y esto no es casualidad, esto es consecuencia de la actividad humana. Bueno, veremos. ¿Y cómo cree usted que no le podemos parar a potencias como Estados Unidos o China que deciden no entrar al Acuerdo de París? Digo, como países, como conglomerados, ¿cómo hacemos? No sé cómo hacemos. Yo no soy mago, yo qué sé cómo hacemos. Si no hay pueblos que luchen y esto, vamos a pagar un precio muy alto. Y hay eso hay que metérselo en la cabeza. El problema ecológico no existe, el problema es político. Somos políticamente incapaces de hacer lo que hay que hacer y sabemos lo que hay que hacer. Porque no podemos enfrentar los intereses que están en juego. Un compatriota suyo, Eduardo Galeano, dice que hay que tener memoria para construir el futuro, porque si no mañana es hoy pero con otro nombre. ¿Cree que vamos a tener memoria? No creo que vayamos a tener mucha memoria. Vamos a tener desastre. Y después del desastre puede ser que algo reaccione. Pero hay cosas, no quiero ser pesimista, pero este es un problema que le va a costar a la humanidad fuerte. Le va a costar. Es como, mire que el hombre es el bicho inteligente y a su vez el más estúpido. Las dos cosas, las dos caras. Pero el problema es que tenemos una debilidad que políticamente estamos muy lejos de estar a la altura de dirigir la civilización que hemos largado al mundo. Ahora nos domina ella a nosotros y es una civilización basada en el mercado, en la ganancia, no en favorecer la vida. La vida la favorece si le conviene, si no, no. Y entonces ahí vamos. Por eso le digo que somos un animal bastante estúpido. Le escuchaba decir que por ahí con la tecnología hay maneras, ¿no?, de combatir el cambio climático, de generar mayor valor, pero ¿cómo hacemos para que no nos domine? Pero hay que gastar mucha plata y parece que meterle la mano a la gente que tiene. Y los gobiernos son de corto plazo y no quieren pensar en esas cosas. Sí, es posible inventar ríos, es posible aumentar la evapotranspiración. Es bravo, hermano. Sí. Es bravo. No, yo no veo otro camino que la lucha política. Recuerda aquella vieja afirmación de Aristóteles. El hombre es un animal político. Y lo es porque es gregario. No puede vivir en soledad y necesita sociedad. Por eso es lo que le dije de la construcción de seres colectivos. Esto va a depender de los partidos, de la organización humana, de la lucha, y no veo otro camino. Esta sí es la última, Pepe. Lo he escuchado hablar mucho de Donald Trump o en algunas oportunidades, pero quería preguntarle de alguien de acá más cerquita, digo, Bolsonaro, ¿cómo lo ve en este contexto latinoamericano y de desunión? Socorro, hermano, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Es increíble que un pueblo tan hermoso como el pueblo brasileño le haya tenido esta suerte. Pero es así. Queda bastante jodida la democracia representativa. A veces también los pueblos se equivocan. A veces eligen para las chapas. No hay que olvidarse que a Hitler también lo eligieron. También los pueblos se equivocan. Que habrá que luchar.